Buenos días, muchas gracias, Roberto. Gracias por invitarme al cumpleaños. Un reconocimiento para todos los que hicieron posible que haya cumpleaños, desde el fundador del experimento, más todos los que en el lugar que les tocó en su momento tomaron la definición de mantenerlo. Cuando uno asiste a un cumpleaños de 50 años, y últimamente es a los que voy, en general hacemos más o menos los mismos cuentos, nos reímos más o menos de las mismas cosas, y los que tienen menos años no entienden ni siquiera de qué nos reímos. Y bueno, hoy acá está desde los fundadores hasta los que se están por recibir, y por lo tanto a veces hacer referencia a los marcos históricos en los que ocurrieron las cosas también es una parte importante de entender por qué se hizo lo que se hizo y por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Entonces, hablar en el cumpleaños de otros es bastante complicado. Por lo tanto, la idea es recorrer más aspectos conceptuales que de resultados. Coincide un poco con lo que marcó Fernández sobre el objetivo de esta jornada. Y bueno, entonces para la presentación me puse a estudiar lo que ha pasado también en otros lados, cómo se han valorado, discutido los experimentos de largo plazo, y voy a tomar algunos ejemplos de lo que hemos hecho nosotros desde la Estación Experimental Casinoni, que es básicamente donde están instalados los experimentos de largo plazo de la facultad. Entonces, en primer lugar, los experimentos de largo plazo tienen una serie de características que se consideran deseables, que es que tengan objetivos definidos, pero que no sean rígidos, que se puedan ir modificando o incorporando nuevas preguntas a lo largo del tiempo, que tengan un enfoque científico multidisciplinario, cosa que ha sido reiteradamente marcado a lo largo de estos años en el experimento que hoy festeja 50 años, que tengan un diseño que permita analizarlo, que contemple los efectos de los años a lo largo del tiempo, que las parcelas sean grandes, que permita, por tanto, modificar o incorporar nuevos enfoques o nuevas tecnologías que lo permitan dar continuidad en el tiempo y generar respuesta para las situaciones cambiantes que ocurren a lo largo del tiempo, que haya protocolos de manejo y de determinaciones que permitan hacer comparables las cosas a lo largo del tiempo, que haya continuidad en la presentación de información, en la publicación de los resultados, de manera que todo el mundo pueda conocer lo que está pasando, pero a su vez las nuevas generaciones puedan tener la información y hacer el estudio de lo que ha ido pasando, y que tengan una aceptable financiación de base que permita mantenerlo. Y acá nuevamente quienes tomaron la definición de mantener estas cosas hacen, en definitiva, asignan recursos para mantenerlo. Entonces, cuando uno planifica experimentos de largo plazo, los que hicimos nosotros, pero también los que se han hecho en otros lugares del mundo, uno puede tener como tres opciones. Uno es armar un experimento que intente generar soluciones a problemas que existen en ese momento, armar experimentos que intenten dar alternativas a anticiparse a los problemas que uno imagina que puedan pasar, o imaginar futuros posibles y plantear experimentos que nos permitan andar en ese camino de hacer realidad un futuro imaginario. Esas son como las tres opciones que hay, y sobre esas tres opciones voy a tomar algunos ejemplos de lo que hemos hecho. El rol de los experimentos. El rol de los experimentos de largo plazo, nosotros tenemos un problema. Antes de ser de largo plazo son de corto. Entonces, cuando todavía son de corto plazo, tienen preguntas concretas que generan tecnologías que son de fácil difusión, que la gente ve con facilidad qué aplicación tiene lo que se está generando en esos resultados. Y en general tienen una referencia muy clara a sistemas de producción dominantes. Acá se habló del testigo tecnológico que Lavalleja Castro consideró, y las preguntas para incorporar mejoras a ese testigo tecnológico que era el sistema dominante del año de instalación del experimento. Bueno, todo el mundo tiene claro cuál es el sistema que está funcionando, y lo que uno genera en esos experimentos en general tiene una aplicación, una visualización desde el exterior de quienes están involucrados directamente en el experimento, fácil de entender y de aplicar y de comprender cuáles son las propuestas.
pero cuando ya son de largo plazo, más bien se transforman en laboratorios en los que se genera el conocimiento básico que permite entender los procesos que gobiernan, la dirección que toman las propiedades emergentes de esos sistemas. Y por lo tanto sustentan la investigación participativa o adaptativa, pero no necesariamente están dando una solución directa de directa aplicación al problema que hoy tiene la agricultura con un experimento que se instaló hace 50 años. Pero entender cómo funcionan los procesos se logra efectivamente en este tipo de experimentos, y transformarlos en tecnología supone entender los conceptos, y transformar eso en tecnología supone tener baterías de experimentos, como se mencionó acá, que vayan incorporando nuevas preguntas y dando nuevas respuestas. Entonces, primero voy a hablar un poco de los experimentos de largo plazo cuando todavía son de corto, o sea, cuando estamos en los primeros periodos, que es la mayoría de los experimentos en los cuales yo he estado involucrado. Estamos todavía en esta etapa, algunos ya llegando a la mayoría de edad, pero la mayoría de ellos todavía en la etapa de adolescencia, donde ya vemos más o menos lo que pueden dar, pero todavía son medio tiro al aire, digamos. Entonces, el experimento más viejo, que tiene, este año cumplió 20, atiende a secuencias de cultivo y rotación con pasturas con y sin laboreo, y fue instalado en el año 93. Los tratamientos más contrastantes que están en ese experimento es rotar cultivos con pasturas, con o sin laboreo, o agricultura continua, con o sin laboreo. El tratamiento testigo, el testigo tecnológico, es el pasturas con laboreo. Ese era el sistema dominante, y ese es el testigo tecnológico que tiene este experimento. Para plantear ese experimento, nosotros tomamos como base los resultados surgidos del experimento de rotaciones que hoy cumple 50 años. Como parte del cuento que uno hace cuando va a los cumpleaños de 50 años, yo hice cuarto año en el año 81, la miscelánea número 24 tenía olor a tinta, Roberto dio la clase de rotaciones ese año en facultad y presentó los resultados que estaban en la miscelánea número 24. Por lo tanto, como generación fuimos marcados por los resultados del experimento. Creo que todos los agrónomos hemos sido marcados por los resultados de esos experimentos, pero personalmente fui muy sorprendido, casi como he dicho varias veces, pensé que con la miscelánea 24 debajo del brazo hacíamos la revolución, porque se duplicaban los rendimientos, solamente a través de la agronomía resolvíamos gran parte de los temas. Pero a su vez en los años siguientes vi funcionar los conceptos surgidos o plasmados en la miscelánea 24 en la realidad. Y por decir alguno o nombrar alguno de los mojones en los cuales nosotros visualizamos en la realidad funcionando los conceptos y los resultados surgidos en ese experimento, vi a Zabaleta hoy como referente en Jung, pero también... Y casi que directamente los resultados aplicados tal cual estaban, pero también quienes adaptaron los conceptos y los transformaron en sistemas diferentes a los propuestos, pero sobre los mismos conceptos, como Hugo Termark, Líder Guigu, Nibio Cairús, en los cuales nosotros veíamos funcionar mucho de estas cosas y hacíamos la diferencia entre los rendimientos obtenidos en esos esquemas con respecto a otros, y eso nos llevó a hacer un trabajo que fue una tesis que se publicó, una tesis de grado del 88, en el cual, con información de los grupos CREAS y de las cooperativas, hicimos un relevamiento sobre la producción de trigo, tomando registros de producción sobre praderas, chacras nuevas y chacras viejas, y casi que el resultado es casi el mismo que salido del experimento. La ventaja de las rotaciones con praderas y la pérdida de rendimiento asociados a la agricultura continua con laboreo como sistema dominante en esa época y por tanto testigo tecnológico. Ahora, esa variación de rendimiento estaba fuertemente asociada a lo que salió del experimento, que eran los 2.500 kilos estaban cuando la materia orgánica era alta
y el cultivo de trigo estaba como cabeza de rotación. Y los rendimientos bajos estaban en el pico de caída de la materia orgánica, que era cuando las chacras ya tenían más de 4 o 5 años de agricultura post-pastura. Entonces, cuando empezamos a discutir la instalación de este experimento en el año, la discusión del año 91, 92, que se plasmó en el experimento del año 93, nosotros nos planteamos como objetivo eliminar el efecto de edad de chacra. O sea, ese fue nuestro sueño de los años 90, y para ello partimos de la base de lo que salía de este experimento. Las caídas eran el resultado de la erosión y de la oxidación de la materia orgánica. Y el no laboreo tenía como variable de manejo la potencialidad de controlar los dos factores que generaban la caída, y por eso pusimos a esa variante agricultura con o sin laboreo y pasturas o no pasturas para ver si nosotros podíamos transformar que todas las chacras fueran similares, que siempre fueran nuevas, que no hubiera chacras viejas y todos pudieran tener el rendimiento más alto. Y bueno, el resultado, promediando el periodo 95-2011, y puse abajo que sacamos el primer ciclo, pero en el primer ciclo realmente los cultivos de trigo en siembra directa, después de praderas nos iba muy mal, y eso fue una etapa de aprendizaje, de tecnología, de producción sin laboreo, por lo tanto saqué en el promedio a esos primeros años. La gráfica esta lo que se muestra es la relación entre el rendimiento logrado saliendo de praderas sin laboreo o saliendo de praderas con laboreo, si no me equivoco de cositos por acá, en el cual la diferencia de rendimiento es de un 4%, cuando cerrando la rotación la diferencia de rendimiento era del 7%, o sea que la diferencia, la caída es cada vez mayor, fue cada vez mayor en sistemas con laboreo que con siembra directa. Por lo tanto, en cierta manera estábamos logrando el objetivo de que las chacras se permanecieran como chacras nuevas. Pero junto con eso también, bueno, medimos los indicadores de calidad de suelo, y en ese caso tendríamos como dos cosas para mirar. La primera es que la rotación pasturas-cultivo con laboreo convencional como testigo tecnológico, que está ubicado por acá, con cultivos continuos sin laboreo estamos igual o mejor que el sistema testigo tecnológico, pero el sistema que además de no laborear mantiene pastura, mantuvo niveles de materia orgánica y de nitrógeno superiores al sistema de agricultura continua. Entonces, está bien, el trigo se comporta como chacra nueva en todo el periodo, el suelo también tiene algunas diferencias, pero el no laboreo nos permitía mantenernos con fases agrícolas más largas, sin perder rendimiento y sin perder calidad de suelo con respecto al testigo tecnológico, que reitero es rotación, pasturas, cultivo con laboreo. También tuvimos otra pregunta e instalamos otro experimento para contestar una pregunta en el año 94, que es cuál es la relación pasturo-cultivo óptima si no se laborea. Entonces en este experimento dijimos, bueno, hagamos todo sin laboreo y tratemos de ver cómo se comportan los cultivos en estas situaciones. Entonces ese experimento tiene básicamente estos tratamientos. Tiene un tratamiento que vuelve a ser lo que llamamos testigo tecnológico en el 94, laboreo y rotación 50-50, el sistema 5 de la estanzuela, con una duración de 7 años, y después 3 alternativas sin laboreo, el mismo sistema que el testigo tecnológico, relación 70-30 o no laboreo, 100% agricultura. O sea que estamos en 100, 70-30, 50-50 sin laboreo comparado contra el testigo tecnológico de ese momento. Y los resultados vistos en rendimiento, con la salvedad del girasol, nos mostró que podíamos llegar a tener agricultura continua, sin efecto sobre el rendimiento, como es esta columna que está por acá, con relación a siembra directa, con pasturas cortas, 70-30, o con pasturas largas, 50-50, y ello similar al testigo tecnológico ubicado con 50-50 y laboreo convencional. Una salvedad importante que a veces no siempre se tiene en cuenta, nosotros cuando hablamos de todos estos tratamientos son tratamientos tecnológicos, todos reciben fertilización, todos reciben lo que necesita cada uno de ellos, por lo tanto no es estrictamente comparable con el experimento de rotaciones que está acá, donde todos se manejan con criterios similares.
También la cantidad de carbono orgánico del suelo, si lo miramos desde 100% agrícola a 50-50, cuando no se laborea, hoy podríamos decir que después de 19 años, 20 años, estamos más o menos, estamos exactamente igual en la misma cantidad de carbono en esos tratamientos. Pero cuando miramos un poquito adentro de ese carbono total, como marcó recién Cuinque, la calidad de ese carbono o las fracciones que integran ese carbono está diciendo que ya podemos, en realidad es que todavía no pasó suficiente tiempo como para encontrar las diferencias, pero que hay diferencias en la materia orgánica joven en favor de los tratamientos que tienen pasturas, de los que tienen pasturas más largas y de las fases iniciales de la rotación. Y otro experimento planteamos en el año 99, que el responsable es Carlos Pérez, y que tuvo otra pregunta y que fue relacionada a los aspectos epidemiológicos de las enfermedades que se empezaron a transformar como importantes por haber eliminado el laboreo, que son aquellas dominadas por hongos que son capaces de sobrevivir sobre los rastrojos que quedan sobre el suelo. Ese experimento se instaló en el año 99 y de él surgió para la principal enfermedad en el caso de trigo, de la mancha amarilla, de que al menos es necesario un año sin sembrar trigo para poder bajar la cantidad de enfermedad en el cultivo siguiente, y que ese un año a veces sí, a veces no, en algunos años son necesarios 2, y que por lo tanto no solo era el número de años, sino la cantidad de rastrojo que hay como fuente de inóculo y las condiciones climáticas del año que después transforman una inoculación inicial en un problema en el cultivo. Por tanto, este experimento después, con el tiempo, incorporó una nueva pregunta, que es relacionada al manejo de los rastrojos para la situación año 1, o sea, un año sin trigo, que vendría a ser la alternativa de manejar esta enfermedad, incorporando control biológico del inóculo con tricoderma como una alternativa para hacer de que dejando un año sin trigo siempre tengamos buen control de enfermedades, buen control del inóculo. La opción de anticiparse al problema. Claro, para anticiparse al problema en realidad hay que imaginarlo. Pero estos experimentos de largo plazo sí anticipan los problemas, porque cuando funcionan y acumulan efectos, nos empiezan a mostrar cuáles van a ser los problemas. Y uno de los ejemplos fue cuando empezamos a visualizar de que la concentración de nitrógeno en el suelo de los sistemas con agricultura continua empezaba a ser cada vez más baja con relación a aquellos que rotan con pasturas, y las necesidades de fertilización nitrogenada para llegar al mismo rendimiento más alto en los sistemas más agrícolas. Por lo tanto, planteamos un nuevo experimento, que en este caso ya recién está iniciándose, digamos, está en la etapa juvenil, iniciado en el año 2007, cuya pregunta es si a través de incorporar cultivos de cobertura leguminosas, que en algún momento llamé las praderas en cuotas, o sea, con ciclos de ingreso de nitrógeno en periodos muy cortitos, permite sustituir lo que salió del experimento de rotaciones, que son la cantidad de nitrógeno que se incorpora durante la fase pastura que es utilizada por la agricultura y permitió durante muchos años producir con niveles de fertilización nitrogenada realmente muy bajos con relación a los que se producían en otros lugares del mundo, pero con relación a lo que se produce hoy en Uruguay como necesidad de fertilizante nitrogenado para sostener los rendimientos que hoy tenemos. Y otros problemas que también nos anunciaron que iban a aparecer, los experimentos de largo plazo nos anunciaron que iban a aparecer, fueron, por ejemplo, el cambio en la comunidad de malezas asociados a los experimentos, a los tratamientos de largo plazo. Esto muestra simplemente un resultado para los tratamientos o los sistemas que están ubicados en cuadrantes, donde se van generando los problemas de malezas y cuáles son las malezas dominantes en cada uno de ellos. Y bueno, estaba claro, que por acá la CONISA estaba asociada a los sistemas de agricultura continua, pero básicamente aquellos sistemas de agricultura continua que tienen un solo cultivo por año, o sea, periodos de barbecho muy largos, frente a la agricultura continua con 2 cultivos por año, que está ubicada con niveles de enmalezamiento con estas especies que hoy son problemas mucho menores, y que la agricultura pastura sin laboreo está asociada básicamente a problemas de enmalezamiento de gramíneas anuales como problema central. Y por tanto eso originó otra serie de experimentos
tratando de mitigar estos problemas o de controlarlos cuando aparecen en los sistemas. Y la otra opción es imaginar futuros y esquemas de producción alternativos, y uno de los que imaginamos y que da origen a otra serie de experimentos es la producción de bioenergía a partir de productos agrícolas. ¿Qué opciones? ¿Cuánto producen esas opciones? ¿Y qué impacto tienen en el largo plazo? Son las preguntas que están planteadas en algunos de los experimentos que hoy tenemos en marcha en la estación. Producción de biocombustible a partir de intensidades de sorgo dulce en la rotación. Los tratamientos incluyen sorgo dulce rotando con pasturas o no. En general en el mundo los sistemas de producción de energía o de azúcar a partir de sorgo dulce o de caña están en torno a un ingenio y por lo tanto tienen altísima intensidad de uso. Y bueno, la duda es cuánto produce el sorgo, cuánto alcohol se puede producir, pero cuál es el impacto en el largo plazo de la intensidad de uso del suelo con este tipo de especies. Cultivos alternativos para la producción de bioenergía, instalado en el 2007. Bueno, aquí seguramente el paisaje de la agricultura pueda cambiar si se incorporaran esto, que son todos perennes, y los problemas seguramente van a ser otros. Pero esto está pensado básicamente como alternativa para producir en aquellos suelos que hoy los definimos como capacidad de uso agrícola limitada y que estos tendrían opciones de usarse como opciones agrícolas en sistemas donde evidentemente la intensidad del uso agrícola actual es problemática. Y un nuevo escenario que puede ser el uso de los rastrojos, que todos decimos que tienen que quedar para sostener el sistema de producción, pero que hoy existe muchísimo desarrollo tecnológico como para usarlos como fuente de energía. Y por lo tanto en el 2008 instalamos otro experimento que su principal pregunta es cuánto rastrojo puede utilizarse como materia prima para la generación de energía sin afectar la calidad del suelo. Aspecto que hoy está relativamente lejano todavía en el Uruguay, pero que hay muchas posibilidades de que se desarrolle como fuente de energía, como fuente para generación de biocombustible, tal vez con mayor importancia que el sorgo dulce que aparece ahí en la foto también. O sea, esto supone usar todo el grano y todo el rastrojo, o parte del rastrojo, como materia prima para la generación de biocombustible. Y bueno, ahí están las distintas opciones que se manejan, y está desde no usar ni 1 kilo de rastrojo para producir energía hasta usar el 80% del rastrojo que se produce para producir energía. Y otro experimento, instalado también en el 2008, estrategias de fertilización en sistemas agrícolas, reposición por balance o niveles críticos, una pregunta que surgió a partir de la instalación de una agricultura continua y importado, digamos, como concepto, el manejo de balances de nutrientes como estrategia frente al manejo por niveles críticos. Niveles críticos o balances son los que están en cuestión. Por último, el experimento más nuevo sobre balances de carbonos en sistemas agrícolas tiene como preguntas cuantificar la importancia relativa de los residuos aéreos y subterráneos en el balance de carbono y cómo afecta la calidad y la composición de la materia orgánica que es materia prima, o de los restos orgánicos que son la materia prima de la materia orgánica que se va a formar sobre las tasas de descomposición del carbono existente. Y este experimento ya instalado en el año 2008 es chiquito porque realmente da mucho trabajo. Ahí está marcado cómo funciona, es maíz o soja solamente, pero como se estudia la dinámica del carbono utilizando la relación isotópica del carbono, lo que se busca es trabajar con especies C3 o C4 de manera permanente y después de la cosecha hacer que esto, que es una parcela de maíz que arriba tiene maíz y tiene raíces de maíz, se transforme en una parcela que arriba tiene soja y las raíces son de maíz, o sea que hay que cambiar todo el rastrojo de un lado para otro, y esto que es soja-soja se transforma en raíces de soja con maíz arriba. Y con eso, en definitiva, estamos tratando de estudiar este aspecto, que para los sistemas que utilizan los rastrojos como fuente de energía es un resultado y una información relevante. También en el 2002 instalamos un sistema de rotaciones con arroz en el norte del país. En el 2002, anticipándonos un poco a la idea de que la soja podía incluirse en rotación con arroz en la zona norte, donde los suelos tienen características bastante diferentes a las de la zona este.
nos fue bastante bien al principio, cuantificamos el efecto de incorporar la soja con relación a los sistemas arroz-arroz o arroz-barbecho, pero en el 2005 lo discontinuamos porque nos faltó la financiación necesaria y seguramente tuvimos excesivo optimismo cuando lo planteamos. Fue el único experimento de largo plazo hasta ahora que lo tuvimos que dar de baja por no poder continuar por aspectos operativos y de financiamiento. Entonces los experimentos de largo plazo, cuando son de largo plazo, en realidad están enfrentados a un cuestionamiento constante, ¿no? Tal vez no tanto en Uruguay, pero a nivel del mundo hay un debate constante sobre la utilidad y el hecho de que a veces se transforman en museos. Y en torno a esto hay hasta bibliografías, simposios hechos en distintos lugares, en Inglaterra, en Australia, que han discutido sobre la necesidad o el costo de mantener experimentos de largo plazo, qué aportan o qué no aportan. En realidad, uno de los problemas que tienen es que cuando pasan a ser de largo plazo se los critica por su costo y por la baja generación de resultados directamente transferibles. Ya se empiezan a separar un poco de lo que es los sistemas dominantes en la realidad. Y se lo plantea como contrapuesto generar proyectos que den resultados rápidamente, que sean capaces de aumentar los rendimientos en un mundo que tiene una población creciente y que necesita materia prima como alimento en forma creciente en cuanto a demanda. Mantener experimentos de largo plazo supone asumir que la mayoría de las actividades productivas generan efectos acumulados en el tiempo y que impactan esos efectos en el ambiente, cambian la calidad de los recursos no renovables y que la solución a los problemas que generan por esta vía, que se generan cuando no se consideran, implican costos futuros para corregir los problemas que se van generando. Mantener experimentos o priorizar el mantener experimentos de largo plazo supone contraponerlo, contrapriorizar los aumentos rápidos que permiten capitalizar las ventajas que hoy hay para trabajar sin pensar en el largo plazo, y que los problemas que generan trabajar en el corto plazo los solucionemos cuando las cosas cambien y cuando los propios actores estén económicamente bien, como capacidad suficiente para asumir el costo de corregir los problemas que se generaron. Uno de los cuestionamientos que surge en muchos lados es: está bien, vamos a mantenerlo, pero si la información que generan es relevante, ¿por qué no la adoptan los productores? Hay muchos experimentos hoy en el mundo que no generan una información relevante para las empresas o para los actores que están buscando qué tenemos que hacer hoy, porque no reflejan los sistemas actuales. El sistema 1 del experimento de acá no refleja los sistemas de producción actual, el 2 tampoco. Y por lo tanto se van escapando de la realidad, ya no tienen un marco de referencia claro, porque fueron diseñados para otro contexto, pasado o futuro, y por lo tanto se los cuestiona. Y la respuesta que se ha dado a ese cuestionamiento es que la valoración de los impactos o de las externalidades que generan los sistemas de producción se valoran en estos, es posible valorarla en estos experimentos. Son la fuente de información relevante para la valoración de esos impactos positivos y de los negativos, y que esta información genera la conciencia sobre los problemas que terminan forzando los cambios en los sistemas de producción y son el sustento científico para legislar sobre los problemas. Los experimentos de largo plazo que ya tienen edad suficiente, como por ejemplo el que acaba de cumplir 20 años, que el año que viene va a tener la mayoría de edad, digamos, nosotros lo hemos decidido mantener porque hemos tomado la opción de que son hoy un laboratorio en el que se estudian las propiedades emergentes de los sistemas. Ya no generan la tecnología, ya no hacemos ni siquiera jornadas de campo porque la gente no va a ver lo que ya sabe que está funcionando. Pero son los lugares donde nosotros estudiamos qué propiedades surgen, cómo valorar la sostenibilidad de los sistemas de producción, cómo establecer buenas prácticas agrícolas que permitan dar sostenibilidad a los sistemas de producción. Se transforman en archivos de muestras que permiten cuantificar efectos acumulados en el tiempo, incorporar nuevas tecnologías, nuevas preguntas sobre eso, ser una base de datos para generar o validar o calibrar modelos matemáticos que integrados a modelos de simulación permitan simular escenarios en el futuro. Y como laboratorio es el lugar donde se están desarrollando las tesis de posgrado sobre emisión de gases de efecto invernadero, balances de carbono
modelación de pérdidas de nutrientes asociadas a la escorrentía del agua, calidad de suelo y brechas de producción, control biológico de enfermedades, todos aspectos que sin un experimento de largo plazo no lo podríamos hacer. La principal limitante que tienen los experimentos de largo plazo es que están en un lugar, representan un sitio, un sistema específico, y por lo cual sus resultados pueden transformarse en poco extrapolables de manera directa. Como alternativa se han planteado modelos matemáticos integrados a modelos de simulación, calibrados y validados que permiten generar experimentos simulados para otros sitios, para otros sistemas, para otras condiciones. Ahora, cuando discutimos si mantenemos o no mantenemos el experimento de largo plazo, el tema es que los resultados que se generan con un modelo de simulación deben validarse en una serie de años similares a la que se simula, y eso se puede hacer en un experimento de largo plazo y no se puede hacer en otro lado porque no existe la posibilidad de hacerlo. Hay una segunda crítica, que es que los tratamientos pierden la referencia con la realidad, ya sea porque se adoptan, por ejemplo, el sistema 3 se adoptó, y entonces después ¿qué novedad hay? Si ya está, ya es parte del sistema adoptado. Por lo tanto, no reflejan los problemas de hoy, que son sistemas distintos al 3. Y como alternativa se ha planteado estudios en sistemas reales de producción que dan respuesta a una demanda de investigación dinámica, que trabaja sobre problemas actuales, a costo de perder un poquito de control de los factores que están en juego. Sin embargo, la investigación no solo debe resolver los problemas de hoy, sino que también debe anticiparse a los que se generarán y crear sistemas alternativos que eviten lo previsible, y lo previsible está en los experimentos de largo plazo cuando están bien diseñados, tienen buenas preguntas y cuantificamos cuáles son las propiedades que van surgiendo, que van emergiendo de esos sistemas, y somos capaces de entender las señales que nos dan como alternativas para generar nuevos experimentos, ya sea de largo plazo o puntuales. Muchas gracias.